La siguiente es la conmovedora y verdadera historia de un hombre que fue despedazado vivo por un caimán mientras buscaba frisbees en el lago Taylor, Florida, para venderlos. Por favor, no olvides dar me gusta y suscribirte. Este es el aterrador ataque de un caimán a Sean McGuinness. Bienvenido a Bestias Asesinas. El 31 de mayo de 2022, Sean McGuinness, de 47 años, se sumergió en el lago en Largo, Florida, junto a un club de disco golf, en busca de frisbees perdidos. Estaba sin hogar y había estado ganándose la vida encontrando discos y revendiéndolos a los jugadores en el parque. Sean había vivido 8 años en el sótano de un amigo, pero ahora se le había pedido que encontrara un trabajo adecuado y se mudara para enero, debido a conflictos con la familia de su compañero de vivienda que surgieron por su presencia. La presión, exacerbada por su situación desesperada, lo llevó a arriesgarse a ir más profundo y más lejos en el lago en busca de discos para revender. Hasta ahora, había logrado evitar a las autoridades yendo al agua en la oscuridad de la noche, cuando el parque estaba cerrado. A veces sacaba 30 discos del agua en una noche, vendiéndolos por $5 o $10 cada uno, lo que le ayudaba a sobrevivir unos días más. Según un amigo de Sean, estaba consciente de los carteles de prohibido nadar en la orilla del lago, pero mostraba indiferencia hacia la advertencia y estaba más preocupado por sus necesidades financieras inmediatas. También estaba cada vez más enfermo y le habían diagnosticado un tumor maligno del cual sabía que acortaría su vida de todas formas. Sin saberlo, el lago era hogar de cientos de caimanes americanos que vivían en aguas más profundas y rara vez salpicaban en la superficie o el agua lo suficiente como para que alguien lo notara. Estos reptiles marinos son los depredadores dominantes de las aguas en Florida y pueden pesar más de 600 libras y medir más de 4 metros de longitud de cabeza a cola. Normalmente cazan peces pequeños bajo el agua y raramente salen para atrapar mamíferos o aves que se acercan lo suficiente a la orilla. El caimán americano tiene más de 80 dientes cónicos, pero su mordida no es lo suficientemente fuerte como para desgarrar carne o masticar animales grandes. En cambio, atrapan a su presa y giran en el agua para despedazar animales más grandes antes de tragar estos trozos enteros. Esa fatídica mañana de martes, alrededor de las 4 de la madrugada, Sean sumergió sus dedos en el agua fría y avanzó con pasos constantes. El lago era poco profundo en la orilla, pero descendía significativamente a solo unos metros de distancia. Estaba oscuro y silencioso a su alrededor, mientras agitaba sus manos bajo el agua con la esperanza de tocar un disco. Ya lo había hecho varias veces antes, pero la vista del amplio y profundo agua a solas a medianoche todavía era suficiente para hacerlo sentir inquieto e incómodo. Las luces de la ciudad iluminaban la distancia a varios kilómetros de distancia, y se esperaba que el parque permaneciera vacío durante varias horas, hasta que abriera a las 9 de la mañana. Sean estaba apenas a unos metros de profundidad en el agua cuando encontró su primer disco. Estaba dañada, pero era suficiente para conseguir unos $. La lanzó a la orilla y continuó buscando más. Pronto se dio cuenta de que había agotado lo que podía encontrar en esas aguas poco profundas y tendría que adentrarse más en el lago. En solo unos minutos se encontró con el agua hasta el pecho, buscando frisbees perdidos. Todo lo que podía recuperar lo lanzaba de vuelta a la orilla, donde los recogía. La desesperación, exacerbada por la urgencia del tiempo antes del amanecer, lo forzó a adentrarse más en el lago de lo que jamás había estado. Pero Sean estaba trágicamente ignorante de la mortal trampa en la que acababa de entrar. Alrededor de las 4:30 de la mañana, escuchó un suave chapoteo en la distancia, en la oscura y vacía noche en medio del agua. Se asustó al oír un ruido de algo que no era él. Miró hacia la distancia, esperando ver a un guardia o un vigilante del parque. Pero luego escuchó el chapoteo de nuevo. Esta vez mucho más cerca y justo frente a él, notó un par de ojos brillantes que emergían del agua y lo miraban fijamente. Finalmente se dio cuenta de la peligrosa situación en la que estaba, cuando un escalofrío de terror recorrió su espalda. Atrapado en medio del lago, indefenso y solo, Sean gritó por ayuda, pero la orilla todavía estaba a varios metros de distancia y él estaba indefenso en el territorio del caimán.
El animal se acercó nadando hacia Sean, deteniéndolo en seco. Miró hacia atrás y notó otro par de ojos contra el oscuro fondo del lago. Se encontró solo, asustado y acorralado. Un gran hocico emergió detrás de él y se cerró, sujetando su muslo con un agarre firme. Gritó de dolor cuando los dientes del animal aplastaron sus huesos y desgarraron su carne. Ninguna cantidad de patadas y gritos parecía disuadir al caimán. Luego comenzó a girar en el agua, con la pierna de Sean firmemente en sus mandíbulas, arrancándole la pierna derecha. Sean gritó de dolor intenso y luchó con todas sus fuerzas hacia adelante, tropezando hacia la orilla, mientras el peso del agua que caía sobre él lo agobiaba. Sangrando e incapaz de caminar, su destino estaba sellado. El segundo caimán surgió frente a él, mordiéndole en el brazo derecho y arrancándoselo de la misma manera cruel. Había perdido dos extremidades, pero la adrenalina y el shock lo impedían caer en la inconsciencia. Yacía en el agua, chapoteando y luchando por mantenerse a flote, mientras el depredador reptiliano circulaba cínicamente a su alrededor. El alboroto atrajo a más caimanes y el ataque se convirtió en un festín para los depredadores. Uno tras otro, los animales mordían su cuerpo y extremidades. Sean fue despedazado sin piedad, perdiendo 3 extremidades, antes de sucumbir finalmente a sus devastadoras heridas y morir. Las extremidades del hombre muerto saciaron a los animales por un tiempo, y su cuerpo flotó en el agua, en una mancha roja sangre en el lago. Su torso mutilado y sangriento, con solo una pierna adjunta, fue descubierto 4 horas más tarde por un hombre que paseaba a su perro cerca del parque. Su rostro estaba completamente desfigurado y se hizo difícil identificarlo, ya que nadie apareció para reclamar su cuerpo varias horas después del incidente. Solo al día siguiente se aclaró definitivamente su identidad a través de registros dentales y se informó a su compañero de vivienda sobre la muerte de su amigo. Fue el primer ataque mortal de caimán en el estado desde 2019 y la noticia de su trágica muerte envió ondas de choque a través del país. Las investigaciones policiales cuestionaron la brecha de seguridad en el parque, aunque ya en 2020 hubo un incidente en el que un hombre fue mordido por caimanes mientras sacaba objetos perdidos del lago. Más tarde, se descubrió que a Sean se le había advertido estrictamente no entrar en el lago, después de haber sido descubierto por la seguridad unos meses antes. Desafortunadamente, decidió continuar yendo al parque por la noche cuando estaba cerrado, a pesar de las advertencias. Investigadores sobre el comportamiento de los reptiles afirmaron que esta muerte brutal fue el resultado de una cadena de consecuencias. Era la época de apareamiento de los caimanes en Florida, lo que significaba que los animales vigilaban más férreamente su territorio y veían cualquier cosa extraña en el agua como una potencial amenaza. La oscuridad de la noche también hacía más probable que se acercaran a la orilla, aumentando las posibilidades de encuentros con humanos que a veces se acercaban a la orilla del lago para disfrutar de la vista del agua. Se realizaron esfuerzos para encontrar a los caimanes que habían matado a Sean McGuinness. 2 de ellos fueron sacrificados después de ser encontrados cerca del lugar donde su cuerpo había sido recuperado. Los caimanes medían más de 3 metros y fueron transportados a una reserva natural cercana. Se les abrió con la esperanza de encontrar el brazo y las piernas de Sean para poder enterrarlos junto con él. Desafortunadamente, no se pudo salvar nada del abdomen de los reptiles, excepto algunos fragmentos de huesos y tela. El compañero de vivienda de Sean expresó un inmenso pesar y remordimiento por haberle pedido que se fuera y no pudo evitar culparse a sí mismo por la trágica secuencia de eventos que llevó a la brutal muerte de Sean. El departamento de policía de Largo cerró el parque por varios días y reforzó la seguridad alrededor del lago para evitar que la gente entrara a buscar objetos perdidos. No había nadie que lamentara su fallecimiento, aparte de algunos amigos que conocía. No tenía familia en Florida y no había tenido contacto con parientes lejanos en más de 8 años. Para Sean, su muerte se convirtió en un sombrío recordatorio de no acercarse imprudentemente a depredadores peligrosos. Este trágico incidente agudizó la conciencia de los visitantes del parque sobre la importancia de respetar las reglas y regulaciones alrededor del lago, impulsados por el temor de enfrentarse a un destino igualmente conmovedor.